Buenas tardes. Deseo iniciar mi presentación agradeciendo a CELAINFO la invitación a participar en este simposio y a la vez felicitar muy especialmente al licenciado Vladimir Viloria por su constancia, su dedicación y su gran entusiasmo en lograr que, a pesar de algunas dificultades que tuvimos de índole técnico, profesionales de diferentes disciplinas que estamos ubicados en diversas zonas geográficas, nos reuniéramos para aportar un granito de arena y exponer conocimientos desde diferentes perspectivas. Para nadie es un secreto que los primeros casos de la infección por coronavirus aparecieron en la provincia de Wuhan, en China, el pasado mes de diciembre. Cuando la mortalidad por la llamada neumonía de Wuhan comienza a aumentar debido al alto potencial de diseminación del virus, la Organización Mundial de la Salud señala que es un tema de interés internacional y declara la emergencia de salud pública el 30 de enero. 12 días después, el 11 de enero, es oficialmente declarada la pandemia por coronavirus. Como es lógico, para el momento en que esta infección comienza, no existen metodologías diagnósticas de laboratorio que nos permitan identificar al virus en muestras de secreciones orales o nasales, o que podamos medir anticuerpos en sangre y de esta manera poder descartar portadores asintomáticos. Haciendo una cronología del comportamiento de la pandemia en los Estados Unidos, el primer caso confirmado fue el 21 de enero en en el estado de Washington, y era un paciente que había viajado a la ciudad de Wuhan. Posteriormente, para el 26 de febrero, el CDC confirma el primer caso en un paciente en California. Este paciente no tenía historial de viaje ni tampoco tenía historial de contacto con alguna persona que hubiese resultado positivo para el COVID. A este caso se añaden otros en Oregon, Washington y en el estado de Nueva York. Y en ese momento se comienza a sospechar de la transmisión comunitaria. Debido a estos últimos hallazgos, el 3 de marzo el CDC autoriza la realización de pruebas en personas con sintomatología, independientemente de que tengan historial de viaje o contacto previo con personas infectadas. La pandemia llega a los Estados Unidos en pleno invierno, lo que coincide con la época en que aparece el mayor número de casos de influenza, que al ser un virus con sintomatología respiratoria, incrementa el nivel de preocupación de pacientes y médicos, sobre todo ante la imposibilidad de no disponer de un resultado expedito para descartar infección por coronavirus. Debido a esto, se establece un protocolo de entrada para todo paciente sospechoso de infección por COVID. Este protocolo consistía en tratar de descartar otros virus como adenovirus, influenza A, subtipo H1, subtipo H3, influenza B, entre otros virus, y Bordetella pertussis, y Bordetella broncoséptica. Y de esta manera disminuir el número de pruebas que se indicaban, ya que si se obtenía un resultado negativo, la muestra se enviaba al laboratorio de Mayo, que tardaba alrededor de 15 a 20 días en devolver el resultado. Y si era positiva para este protocolo, solo se indicaba la prueba de coronavirus si el paciente cumplía con ciertos criterios
ya que la coinfección para ese momento era relativamente baja. El 12 de marzo, el panorama comienza a mejorar en lo que se refiere a pruebas diagnósticas de laboratorio, ya que la FDA emite aprueba el uso en caso de emergencia del primer kit para la detección por reacción de cadena de polimerasa a la empresa Roche Molecular. Eso permitió que todos los laboratorios de alta complejidad que tenían instalada esta plataforma podían comenzar a realizar los tests una vez que se realizaran las pruebas de validación y que los primeros 20 test positivos y negativos se enviaran al CDC para su confirmación. Si el resultado obtenido en el CDC estaba de acuerdo con el que el laboratorio que enviaba los resultados, la prueba se aprobaba y este laboratorio podía comenzar a ofrecer el examen a los médicos y hospitales en caso de ser en un laboratorio de referencia. En la actualidad hay más de 32 empresas manufactureras de reactivos con aproximadamente 636 test, tanto por reacción de cadena de polimerasa como para detección de anticuerpos en sangre periférica. Las llamadas pruebas rápidas para la detección de anticuerpos IgG o IgM hasta el momento no tienen una buena sensibilidad, lo que no le da mucha confianza a la mayoría de los laboratorios. El mes de abril, la empresa Johnson Johnson liberó el primer test por quimioluminiscencia para la detección de anticuerpos totales, y posterior a ella han salido nuevos test que determinan inmunoglobulina G por quimioluminiscencia también y en otras empresas. El problema de los que hay hasta ahora en el mercado es que el rango entre el control negativo y el control positivo es bastante amplio y no permite determinar los pacientes que están en lo llamada zona gris. Se presume que en la medida que estas empresas manufactureras continúen evaluando estos test, porque son aprobaciones transitorias, van a ir disminuyendo este rango y van a poder afinar un poco más la técnica y va a permitir que se puedan detectar aquellos pacientes que están en la conversión de inmunoglobulina M hacia inmunoglobulina G. No hay en el mercado en la actualidad, al menos en los Estados Unidos, una prueba fidedigna para la inmunoglobulina M, solamente para inmunoglobulina G. Hasta este momento, la prueba confirmatoria por excelencia es la detección del virus por reacción de cadena de la polimerasa. ¿A quién se le indica la prueba? Bueno, primero que nada a los pacientes hospitalizados, al personal médico de primera línea con sintomatología y a residentes de ancianatos, cárceles, refugios y correccionales. Los pacientes deben tener sintomatología sospechosa para que se les indique la prueba de detección del virus. ¿Cuáles son los hallazgos más relevantes en el laboratorio? Bueno, tenemos linfopenia, aumento de enzimas hepáticas, marcadores inflamatorios elevados como la proteína C reactiva y la ferritina, el D-dimer, el PT, y se ha observado en pacientes con compromiso cardíaco troponina, CPK y LDH. La toma de muestra
es de la nasofaringe, de la parte más profunda de la nasofaringe y de la orofaringe. El medio de transporte es un medio universal para virus que tiene dos diferentes tipos de hisopo. El más delgado, donde su punta es como un cepillito, se utiliza para la nasofaringe, y el que es de algodón y un poco más grueso se utiliza para la orofaringe. El medio debe ser enviado inmediatamente al laboratorio. Si el laboratorio queda a mucha distancia del centro donde se ha tomado la muestra, debe ser enviado en una cava con hielo seco. Si en el laboratorio donde se va a procesar no puede ser analizado en el mismo momento, la muestra debe ser colocada a menos 70 grados centígrados. En esta lámina les muestro el resultado de una paciente femenina de 86 años que dio un resultado positivo para la prueba el 1 de abril. Por protocolo de la CDC se deben realizar pruebas cada 14 días y el paciente solamente puede ser retirado de la cuarentena o, en caso de que sea una persona en edad laboral, reintegrarse a su trabajo solo y cuando se obtengan 2 resultados negativos en la prueba. ¿Cómo está la pandemia al 14 de mayo? Bueno, más de 4.37 millones de casos provenientes de 188 países, con más de 297,000 muertos y con más de 1.56 millones de recuperados. Ya para terminar, les quiero exponer un caso que lo llamo caso curioso. Es mi esposo y yo, que a pesar de que en el mes de diciembre no salimos del pueblo donde vivimos en los Estados Unidos, no viajamos en el mes de noviembre ni el mes de diciembre tampoco, y no estuvimos en contacto con ninguna persona que haya sido diagnosticado positivo. Tuvimos una fuerte gripe que nos duró aproximadamente 2 semanas, un mes y una semana a mí y un mes y 2 semanas a mi esposo. Mi esposo estuvo hospitalizado porque tuvo complicación cardíaca, pero en ningún momento fue diagnosticado COVID porque no se sospechaba de eso. Estoy hablando que era el mes de enero y nos acabamos de realizar la prueba el viernes pasado y somos positivos, tenemos anticuerpos para el virus. En mi caso, bueno, me recuperé satisfactoriamente. La gripe sí fue bastante molesta, con mucha dificultad para respirar, bastante corta de respiración. Todavía siento que no me he recuperado al 100%. Perdí completamente el olfato y parcialmente el gusto. Nunca tuve fiebre, mi esposo sí, y mi esposo tuvo un pequeño foco pulmonar. Afortunadamente para nosotros nos recuperamos y bueno, somos esos casos, como pueden haber muchos, que fuimos positivos y no lo sabíamos. Y bueno, todavía continuamos con muchísima precaución porque no sabemos si tenemos inmunidad definitiva o no. Bueno, ante todo, gracias por estar interesados en este simposio y muchísimas gracias por su atención.